Saludo con gusto a Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo. Vamos a platicar sobre el pago de utilidades. Este año, sin lugar a dudas, será diferente o es diferente para los empleadores, ya que muchos negocios pues, no generaron ganancia en cuanto pues, a su productividad, consecuencia de la crisis por la pandemia del COVID-19. Otras empresas que a lo mejor sí tuvieron un crecimiento, y para esto vamos a hablar con el titular de la Secretaría del Trabajo. Muy buenos días, secretario. Karina, qué gusto saludarte y estar de nuevo contigo en contacto Igualmente, tenía rato que no lo saludábamos, ¿no? también la pandemia se atravesó entre nosotros Ya sé que sí y se usted, interrumpió la sí, comunicación, pero cómo no, bueno, pero aquí estamos a la orden y sobre todo con estas dudas del pago de utilidades. Decía que va a ser un año diferente, pero no así se justifica y lo ha dicho también la CTM para no pagar utilidades. Hay empresas que sí registraron ganancias. bien, mira Karina, el espíritu de esta prestación económica de los trabajadores se sustenta en, como la palabra lo dice, que las empresas obtengan utilidades. Y si estamos en un año atípico, donde solamente permanecieron abiertos los establecimientos que realizan actividades esenciales y que más adelante, a partir de agosto del año pasado, se incorporaron industrias como la construcción, como la industria minera, como la industria manufacturera y la maquiladora. De tal manera, algunas otras actividades permanecieron todavía cerradas, hasta que paulatinamente y gradualmente fue cambiando el semáforo epidemiológico. Uh-huh. Llegamos primero al naranja, luego al amarillo en el que estamos, y eso permitió la reapertura de algunos establecimientos. Acuérdate que el centro de la ciudad, el comercio del centro de la ciudad permaneció durante mucho tiempo cerrado, yo creo que más de 6 meses. Y Sí. bueno, y en esa agonía del comercio tuvimos muchísimas reuniones con los dirigentes de los comerciantes, Uh-huh. y finalmente permitimos una reapertura gradual, ordenada, con protocolos muy estrictos y con aforos muy limitados del 20, 25, 30%. Ajá. ¿Qué decir de la industria restaurantera, que también pasó por momentos muy difíciles, que Muy todavía críticos. apenas empieza a dar pasos muy lentos rumbo a la recuperación? Entonces, no creas que esta entrada y este antecedente que hago es para negar Para, un derecho, ajá. O negar para un derecho de los justificar. trabajadores. Ajá. No, no de ninguna manera. Solamente poner las cosas en contexto y decir, finalmente es la voluntad de las partes la que habrá de prevalecer. La voluntad, recibimos nosotros de los empresarios y empleadores una gran solidaridad, y de veras, un gran compromiso con sus colaboradores, que algunos negocios que estaban cerrados incluso siguieron pagando los salarios mínimos a los Uh-huh. trabajadores. Sí. Algunos pues definitivamente no fue posible y cerraron definitivamente, y muchos los lamentamos. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido la costumbre en el pago de este derecho, de esta prestación? Históricamente se separa el 10% de las utilidades de las empresas que declaran durante los meses de marzo y abril. Y la ley dice que al mes siguiente de cuando se hace la declaración del impuesto, de los impuestos, es cuando se empieza y se vuelve obligatorio el pago de estas utilidades, lo cual ocurre durante los meses de mayo y junio. Es el mes de mayo y hay una tolerancia todavía hasta el mes de junio. Después de esos tiempos, pues ya los trabajadores pueden demandar individualmente, y es la autoridad la que intermedia ahí, jalando a la empresa para que demuestre o acredite contablemente con pruebas periciales de que en verdad no tuvo utilidades, y por lo tanto no está en condiciones de poder otorgar esa prestación. Sin embargo, siempre los patrones han atendido esta prestación. No hay mayores problemas en los casi 6 años que tenemos al frente de la Secretaría. No es un tema que nos escala o que revela una franca oposición de los patrones a pagar esta prestación, de Uh-huh. ninguna manera. ¿En qué ¿Cuál es porcentaje, por ejemplo, cumplen, secretario? Pues te digo que el 95% Perdón, no de los escuché. Ajá, 95%. 95% de los patrones, excepcionalmente algunos
algunos definitivamente se vuelven reticentes y hay que jalarlos, y finalmente con los instrumentos que te da la propia Ley Federal del Trabajo haces lo necesario y puedes utilizar los medios coactivos y los medios los procedimientos administrativos para obligar a las empresas al pago, siempre y cuando se determine que en verdad la empresa obtuvo utilidades. Esto es como el olor a la guayaba, difícilmente Sí, se pueden así es. ocultar, hombre. No lo pudo comparar mejor. No tengo utilidades, sí, pero renovaron el parque vehicular Ujú. y hay viajes al extranjero y en fin, una serie de manifestaciones que revelan definitivamente que la empresa pasa por buen momento, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. Finalmente, el espíritu y la filosofía del reparto de utilidades es, cuando se concibió, es que si los trabajadores y colaboradores contribuyen a generar riqueza, es justo también que les participen a ellos Claro. de una parte de estos beneficios. Y esto genera, Karina, una motivación para el trabajador para ponerle ganas, decirle voy a echar ganas a esto, voy a generar una gran productividad de la empresa, hacerla competitiva, para que al final del año pues yo pueda recibir también algún beneficio, ¿no? Secretario, pero hay empresas, por ejemplo, y lo ha dicho la CTM, en donde acuerdan una especie también de bonos, o sea, algo fijo que ya es como un bono ya acordado con el sindicato y demás. Y también platicamos con gente de la CTM y dice, bueno, nosotros estamos conscientes de que no va a haber problemas, que los trabajadores están conscientes también, que en muchas empresas pues de plano no, pero hay otras que sí. Por ejemplo, la industria minera no es de las que siempre, de las mejores pagadas también en utilidades, y donde las afectaciones no precisamente van a ser este año, nos decían, sino el otro por las reformas ahí a la ley. Esto lo mencionaban recientemente el sindicato. La pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo detectar que sí hubo o no hubo estas ganancias o estas utilidades yo como trabajador? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hay que hacer? Mira, Ahorita decía la flota vehicular, pero hay que ir, o le pido al patrón la declaratoria, por ejemplo, al SAT, no sé cuál es el paso. Mira, ante lo farragoso que es meterse en la investigación contable de las utilidades de las empresas, que esto está en manos de peritos y de especialistas contables, y el sindicato, para no verse burlado en el espíritu de la ley, ¿qué es lo que hace? En el contrato colectivo de trabajo se firma una cláusula de garantía, donde se convienen ya los días que se les van a dar como reparto de utilidades. ¿Que pueden ser de cuántos a cuántos? Pues, llegan hasta donde la negociación es hábil y ostensiblemente estamos en presencia de empresas muy bollantes, muy solventes, pues avanzan un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo está la industria minera? Los sindicatos de la industria minera, bien lo sabes, en Cananea y en la COSARI y en otros fondos mineros, hay cantidades muy importantes. Entonces, esa cláusula de garantía es lo que le ha venido a dar tranquilidad a esta prestación. Okay. Por eso es que no ves tú una escalada de demandas buscando los trabajadores el pago de esta prestación. En todos los contratos colectivos se fijan qué te gusta y se va incrementando en la revisión de año con año. Tenía 15 días, ahora me das 16, ahora me das 17, 18, 20, y ahí va increciendo. Pero luego estás enterada de la reforma del 23 de abril, que inicia su vigencia el 24, otro día. La Secretaría del Trabajo, que planteó esta iniciativa y la firmó el presidente de la República, pone un cielo hasta de 90 días como reparto de utilidades. Para la industria, para la industria que decida, sí, o un porcentaje, un promedio de los 3 últimos años. Que afecta, ahí es donde decíamos que afecta a la industria minera según los integrantes a los sindicatos. Sí, sin embargo hay un principio general de derecho. Dice, bueno, cualquier reforma, si beneficia al trabajador, aplica. Pero igual hay un principio de derecho que dice pacta sunt servanda. Los pactos legalmente celebrados deben ser cumplidos. Si el sindicato ya ha convenido en una cláusula con la empresa de que va a recibir determinada cantidad de dinero,
no van a prevalecerse de esta cláusula recientemente Aprobada. recientemente aprobada, ¿no? Sí. Creo que los fondos mineros seguirán dando esas cantidades. ¿Por qué? Bueno, pues que ellos cotizan en las bolsas de Nueva York y la producción la venden en dólares y los metales preciosos pues, Han ido incrementado a la elevado. alza. Sí. Entonces los flujos de capital son enormes, no lo puedes comparar con un estanquillo ahí que vende aguas frescas en el mercado, ¿no? Entonces, oiga, dos preguntas más, secretario. De este 95 que normalmente de las empresas cumplen, es un promedio que ustedes tienen, 95% de los patrones en Sonora pagan las utilidades a sus trabajadores. Pero con este tema de la pandemia, que apenas lo vamos a ver reflejados, ¿se tiene un estimado como Secretaría del Trabajo a cuánto se va a reducir de ese 95, si se va a reducir, a lo mejor no porque no quieran, sino por cuestión económica, a cuánto podría reducirse este porcentaje de cumplimiento? Te la cambio, te digo, si tú sabes que las MIPYMES en el país generan el 70 o el 80% de los empleos. Sí. Que son la gran mayoría de los empleadores en el país. Entonces, pues evidentemente que esta prestación habrá de sufrir alguna reconsideración importante. De tal manera pues que va a ser difícil que las empresas se encuentren en condición de pagarla. Y no es un problema de voluntad, no es un problema de que no quiera, el problema es que no pueda. Algunos están pagando, solicitaron créditos a los bancos, al mismo gobierno, a Fidesón, para poder sortear la crisis y pagar las rentas y los servicios y la luz y los empleos y los impuestos. Entonces están todavía saliendo apenas de ese colapso económico y entonces ahorita una prestación de esa naturaleza la van a convenir con los trabajadores. Creo que estamos apelando a la solidaridad y el compromiso de los patrones y verás tú que este tema lo vamos a zanjar y a sobrellevar bien. O sea, es difícil estimar entonces, pero sí hay reducción. Sí, Karina, es complicado porque necesitaríamos tener un levantamiento en qué condiciones quedaron las empresas. En verdad hablar de utilidades, pues muy pocas podrán tener el privilegio de estar en esa circunstancia, porque pues la pandemia le pegó parejo a todo el mundo, la actividad la actividad económica empieza a reactivarse, a moverse, la movilidad todavía está restringida, de tal manera que es un año atípico y bueno, las partes habrán de ponerse de acuerdo, Karina, para resolver este tema. Y por último, quien vea violado sus derechos o esta prestación y que sepa que en efecto sí hubo crecimiento de la empresa o pueda presumir que sí, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿En dónde hay que tocar la puerta para decir, además de los sindicatos, en este caso que la CT me decía, bueno, tienen un problema, aquí estamos para echarles la mano, pero respecto a la Secretaría del Trabajo, ¿están trabajando ya ustedes normal o cómo estamos funciona? trabajando nosotros normal ya con toda la planta laboral, con todos los cuidados, hicimos algunas adecuaciones físicas a nuestros espacios de trabajo, controlamos de alguna manera los accesos y todas las medidas y los protocolos porque había que preservar la vida y sí merecen los honores, es una buena atención, muy comedida, muy eficiente, pero también debemos preservar la vida de los servidores públicos. Estamos nosotros, es el licenciado Ángel Cotaleiva como director que me atiende estos temas de la previsión social y este tema de las prestaciones, y él está en coordinación con el SAT, con el Seguro Social, con la Delegación Federal del Trabajo, de tal manera que de manera conjunta nos damos la mano y trabajamos para requerir a las empresas que se están haciendo disimulados en el pago de esta prestación. Nosotros estaremos muy atentos porque pues es una prestación que está contemplada en la ley y las leyes se cumplen, las leyes no se pueden burlar el espíritu de ellas. Tenemos que darnos la mano todos y salir todos juntos de este proceso y no dejarle la carga y el sacrificio solamente a uno de los actores de la producción, que son los trabajadores, ¿no? Ok, ahí está entonces Ángel Cotaleiva es el cargado. Ángel Cotaleiva, y sí. Será en la Junta de Conciliación y Arbitraje donde tenga que ir las personas que tengan alguna dificultad. Esto todavía hasta junio. Es correcto. Nosotros estaremos atentos a esto y muy atentos a tu programa y cualquier cosa que
Cualquier duda que haya sobre el particular, yo estoy a tus órdenes, como siempre, para atender cualquier demanda de la ciudadanía. Por último, empresas mineras en primer lugar en utilidades en Sonora. Segundo lugar, ¿quién lo ocupa? ¿Qué rubro? ¿Qué sector? ¿En qué lugar qué? Perdón, no te Sí, el escuché. primer lugar en prestaciones, en los pagos de utilidades, me imagino que son las empresas mineras. En segundo lugar, ¿qué sector? ¿Qué industria? Bueno, básicamente la industria maquiladora de exportación, que ha tenido un crecimiento muy importante. Hay empresas que tienen crecimientos orgánicos. Ayer el secretario de Economía daba cuenta de una reunión en Sobele que hace insecticidas y que hace perfumería. Aromatizantes. Uh-huh. Sí, en esa maquiladora con un crecimiento ahí importante estuvo presenciando la ampliación de la construcción ahí para generar más empleos. Recientemente empieza la construcción de Black & Decker, está Carrier en Navojoa, está la industria aeroespacial. Entonces, estas actividades que exportan y que pues, y obtienen divisas en dólares son empresas solventes, son empresas que están en una buena posibilidad, ¿no? Okay. Yo creo que seguirá siendo esa la industria más importante, porque todas las demás pues apenas están saliendo de este colapso económico, ¿no? Bien, retomamos después comunicación con usted para ver el tema de la recuperación de empleos. Ahorita nos interesaba mucho el tema de utilidades, pero bueno, nos contactamos nuevamente muy pronto, no dejemos pasar tanto tiempo y lo saludo con gusto, secretario. Gracias, Karina, es igual estar en contacto contigo y a tus órdenes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente para usted. Ahí está el secretario Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo.